Hola, soy Joseph Martínez, estudiante de la Universidad de Antioquia de Ingeniería Mecánica y voy a hablar del tren de levitación magnética. El transporte de levitación magnética también es conocido como maglev o tipo maglev. Este método tiene la ventaja de ser muy rápido y ser también muy silencioso. La tecnología de levitación magnética tiene el potencial de superar hasta los 6.400 kilómetros por hora. Esto es más o menos unas 4.000 millas por hora. Pero esto se puede dar si se realiza en un túnel al vacío. Cuando no se utiliza un túnel al vacío, la energía necesaria para la levitación no suele representar una gran parte de la necesaria, ya que la mayoría de energía necesaria se emplea para superar la resistencia del aire, al igual que con cualquier otro tren de alta velocidad. Hasta el momento la mayor velocidad obtenida hasta ahora fue de 603 kilómetros por hora. La ruta de Yamanashi el 21 de abril del 2015. mm, Unos días antes llegó a alcanzar más o menos unos 590 kilómetros por hora en la misma ruta. Bueno, la historia comenzó en los años 70. Los antecedentes de este gran tren comenzó en los años 70 en la Gran Bretaña en 1978, donde el señor Eric Lakewhite desarrolló un vehículo de maglev el cual pesaba 1 tonelada y era para 4 pasajeros. Era bastante ineficiente. En aquel entonces la Gran Bretaña tenía el liderazgo en investigación de este tipo de trenes, en los tipos maglev. Pero después de hacer este experimento con este tren, dejaron de financiar la investigación debido a que era poco promisoria en ese entonces, no prometía mucho esta idea. Después pasamos a Hamburgo, Alemania, un año más tarde, en 1979, donde fue Transrapid 05 el primer tren maglev con propulsión de estator largo. Esto fue abierto sobre la vía que, de Hamburgo eh, para la International Transportation Exhibition. Hubo tanto interés que la operación tuvo que extenderse hasta 3 meses después de terminada la exhibición. Transportó más o menos 50.000 pasajeros y fue resemblado en Kassel en el 80. Este fue un tren alemán. Eh, Unos años más tarde, en Birmingham, Inglaterra, en 1984 y 1985, el primer maglev que ellos hicieron era totalmente automatizado, pero era de baja velocidad. Eh, Transitaba por una vía de monorriel y operaba entre el Aeropuerto Internacional de Birmingham y la Estación Internacional del Ferrocarril de Birmingham. Fue cerrado temporalmente en el 95 por problemas de diseño. Unos años más tarde, en China, en 1995, que ha perdurado hasta la actualidad, eh, fue el tren más rápido que ellos construyeron. En aquel entonces alcanzó una velocidad a tope de 431 kilómetros por hora. Existen otras líneas comerciales operativas en Japón, como la línea de Linimo, que es la que alcanzó los 600 kilómetros por hora, y algunos proyectos de maglev están siendo estudiados por factibilidad. En Japón, en la pista de pruebas de Yamanashi, la tecnología actual de los maglev está madura, pero los costos
y otros problemas crean dificultades para su desarrollo e implementación, por lo que están intentando desarrollar tecnologías alternativas para resolver o tratar de resolver estas dificultades. ¿Cómo funciona? Bueno, en la imagen vemos lo que es más o menos un tren maglev, algo esquemático. Esto consta de unas guías, lo que permite la propulsión, la levitación y unos imanes superconductores. Los imanes superconductores son los laterales, los que muestran la imagen. Estos se enfrían hasta 269 grados bajo cero. Esto hace que conduzca la corriente eléctrica sin pérdida, creando así unos potentes campos magnéticos que sirven para dirigir el tren. Esto es más o menos como lo que le da la dirección al tren, lo que le da el sentido al tren. La propulsión se da por una corriente eléctrica que pasa por las bobinas de propulsión. Sus cargas van cambiando, lo que por atracción y repulsión, que son principios del magnetismo, hace avanzar el tren. Esto es lo que le da la velocidad al tren. Y la levitación, al pasar el tren por las vías, induce una corriente en las bobinas de levitación y conducción. Las fuerzas magnéticas que se generan son las que permiten que el tren flote. El tren no toca el suelo ni las paredes de las guías, por lo que solo lucha es con la fricción del aire, no es más ningún otro factor. Las guías son las bobinas que están interconectadas, son las que están a los lados. Cuando el tren se desvía, hay un intercambio de electricidad que cambia el magnetismo y lo endereza, esto es decir, cambia la polaridad de los imanes y son los que le dan la dirección, el sentido, lo mantienen estable y también evitan que se descarrile. Ahora llegamos a las ventajas y las desventajas. Bueno, las desventajas, la principal desventaja que existe es el alto costo de fabricación y la dificultad para obtener los materiales. Esto se da porque es muy costoso obtener los medios para crear este tipo de trenes. Es por eso que empresarios o inversionistas desisten de esta idea, pues prácticamente por el costo que implica. Y también es una gran desventaja que es muy complicado crear la fuerza magnética necesaria para que el tren subsista, es decir, este tren solo se puede utilizar para pasajeros, ya que por ese problema de la creación de la fuerza necesaria no se puede utilizar para carga, porque lo frenaría muchísimo y la energía que se puede crear no sería capaz de hacer que se mueva, que corra. Pero esto tiene también muchas ventajas. Esto es el desgaste de las piezas es mínimo, ya que como decíamos anteriormente en el funcionamiento, nunca está en contacto con el suelo, es decir, que no tiene el más mínimo desgaste con la fricción de las piezas, no tiene ruedas, no tiene nada de eso. Y es por eso también que el mantenimiento es muy a largo plazo, es decir, no se realiza tanto mantenimiento como un tren normal que viaja con ruedas. No hay y por eso mismo también es que no hay la resistencia a la rodadura y son más silenciosos y son más suaves en el sentido de que son más cómodos para viajar. Y debido a que no utilizan motores de combustión interna, no generan gases tóxicos ni nada parecido, es por eso que son amigables con el medio ambiente. Y debido a las guías que tienen en las vías,
son más seguros, evitan los descarrilamientos y muchos múltiples accidentes. Ahora vamos a ver un video que de pronto pueda resolver algunas dudas. El transporte de levitación magnética, también llamado maglev, es una tecnología que utiliza el principio de atracción-repulsión entre dos campos magnéticos electrónicos para la sustentación y empuje de un vehículo. Este tipo de tecnología en medios de transporte se encuentra aplicada principalmente al ferrocarril. Debajo del tren se despliega un motor lineal que hace que un flujo magnético lo empuje hacia adelante. Para frenar, utiliza los mismos electroimanes que le dan impulso y frenos aerodinámicos tipo flaps. El descarrilamiento de los trenes de levitación magnética es casi imposible, debido a la forma en la que están dispuestos los electroimanes y los motores lineales. La principal desventaja de esta tecnología es el alto costo de las líneas, motivo que ha limitado su uso comercial. También el costo de generación de fuerza magnética necesaria no lo hace aplicable al transporte de carga, lo cual limita enormemente sus posibilidades de expansión en este ámbito. La mayor velocidad registrada de un tren maglev fue de 581 km por hora, logrado en Japón en 2003. Bueno, con esto concluimos. Estas son algunas referencias que me sirvieron para informarme acerca del tren. Espero que sea de mucha ayuda para los que les interese.